Hola a todos, hoy día voy a explicar las condiciones de un problema de Regine Dowdy. Bien, él nos da ciertas pautas que debe tener un problema. ¿Para qué? Para que el niño logre construir el aprendizaje. Y recuerden que él propone el problema como una base de la investigación matemática. O sea, que el niño trabaje en ese problema desde diferentes marcos, ¿sí?, de conocimiento, y el docente a su vez pueda hacer ese juego de marcos para que él lo realice. Bien, una de las condiciones es que el problema debe tener sentido. ¿Qué significa tener sentido? Si yo le digo a un niño, mira, tengo 2 caramelitos y me voy a comer uno, ¿cuántos me quedan? ¿Qué sentido tiene para el niño saber cuántos caramelos me como yo? Diferente si yo le digo al niño, bueno, vamos a trabajar con este material, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo estos dos pelotitas y una se me cayó? ¿Cuántas me quedaron en la mano? Tiene sentido porque el niño tiene los objetos y los está manejando. Entonces va a decir, se me cayó una, me quedó una en la mano. Eso es un problema con sentido. Por ejemplo, otro de los problemas que podemos ejemplificar es, si yo tengo un niño que va a una escuela rural, poseen una finca, sus papás, o sea que él está en la finca, ayuda, planta con sus papás y conoce, y yo le digo, bueno, ¿cuántas cerámicas entran en 1 metro cuadrado del piso, ¿cierto? En 1 metro cuadrado. ¿Cuántas cerámicas entran? ¿Qué sentido para él puede tener cerámicas si él está siempre en el campo, afuera? Diferente a que si yo le digo, bueno, ¿cuántas zanahorias? Bueno, una zanahoria entra en 1 metro cuadrado. ¿Cuántas plantas de zanahoria entran? Y lógicamente él, como se maneja en ese ámbito, va a decir, bueno, si yo tengo un campo, tiene lechugas y puedo decir, entran estas o entra esta cantidad. O sea, tiene que tener sentido también en la vivencia que tiene el niño. Otro de los ejemplos, otra de las condiciones que debe tener, dice, propone un grado de desafío adecuado al alumno en su campo de conocimiento. O sea, tiene que tener un grado adecuado. ¿Qué significa esto? No puedo darle a un niño de 3er grado un problema de álgebra avanzada. Tengo que tener en cuenta qué campo de conocimiento, qué conocimientos previos posee ese niño, ¿sí?, para realizar el problema. 3. La respuesta no es evidente, ¿sí? No evidente la respuesta. Y acá vamos a los problemas de resta, ¿sí? Que empezamos los problemas diciendo, bueno, tengo 4 alfajores, me comí 1. Tengo 4 alfajores, perdí 1. Entonces, me comí, perdí, regalé. Son terminologías que son evidentes para el niño decir, y hay que restar, ¿sí? Cuarta condición. La cuarta condición dice lo siguiente, es abierto. ¿Qué significa un problema abierto? Significa que puede tener diferentes modos de resolución. Y en esto me quiero centrar en un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo a los niños, si tengo un cajón de tomates, ¿sí? Tengo un cajón de tomates. Y por un cajón de tomates hago 15 botellas, ¿sí? 15 botellas de salsa. Entonces les pregunto, con 4 cajones de tomate, ¿cuántas botellas hago? Bien, acá es donde el alumno puede elegir
diferentes marcos para la resolución. Por ejemplo, tengo un alumno que dijo, bueno, si con una caja hago 15 botellas, ¿qué pasa si tengo 1, 2, 3, 4 cajas? Y con esta hago 15, con esta hago 15, con esta hago 15, sumo. Voy a hacer 60 botellas de tomate. Perfecto. Otro alumno dijo, bueno, si con una hago 15, con 4 por 15 hago 60. O sea, 4 veces 15. Bien, la forma de resolución es diferente. Esto es un marco gráfico. Y esto es un marco numérico. ¿Sí? Se apoya en una operación, la operación de la multiplicación, que primero lo traduce en forma de marco coloquial, o sea, 4 veces 15. ¿Sí? Ahí estaría nuestro marco coloquial. Y después lo traduce en un marco numérico donde dice qué operación se adapta a esto. 4 por 15. El gráfico, el primero, y el segundo optó por el marco numérico. Bien, espero que les haya quedado claro. Otra de las condiciones, la última, es que dice que tiene que ser rico. Esto lo hablé varias veces. Rico se refiere ¿a qué? A que debe involucrar una red de conceptos. Una red de conceptos se refiere a lo mismo que vimos recién. O sea, acá el niño tuvo que graficar, ¿sí? Que relacionar una caja de tomates, 15 y sumar. Acá lo hizo por multiplicación, pero antes de poder lograr la multiplicación, el niño ya tenía como conocimiento previo que el por significa veces. Y como conocimiento previo también sabe nuestro sistema de numeración y los números y sus equivalencias. Bien, espero que les sirva, que les quede claro. Cualquier cosa comenten. Suscríbanse para que les lleguen los videos. Gracias. Adiós.